Hola Vivi, Hola Vivi, bienvenida. Tiene que haber bienvenida. algo Tiene que más. haber algo Gracias más. por estar Gracias acá. por estar acá. Gracias a vos por Para, invitarme. para, para ustedes que están Para ustedes que ahí, están les ahí, les cuento cuento cómo nos conocemos con cómo nos Vivi. conocemos con Vivi. Nosotros somos Nosotros amigas somos hace amigas unos hace unos 15 años, 15 años, diría. diría. Fuimos juntas a la Fuimos juntas a la escuela escuela y y de casualidad de la vida casualidad nos, la como vida un poco nos sigue como un poco nos sigue encontrando después de que encontrando cambiamos después de que muchas cambiamos muchas veces veces y cada una y hizo cada su, una su hizo carrera su distinta. carrera distinta. Ahora, es Ahora una persona es súper una persona interesante súper interesante para para explorar, explorar porque tiene una porque historia tiene una muy historia interesante muy que es, interesante que es vos vos al principio, hace, hace en el en el 2016, estabas 2016 trabajando estabas como full trabajando como time, full time, como diseñadora gráfica, diseñadora full gráfica time full en un estudio time en gráfico. un estudio gráfico. Pero pasaste a ser Pero pasaste a ser freelance. freelance. Quiero saber Primero, ¿cómo se te ocurrió hacer ese hacer cambio ese en tu vida? cambio en tu vida. Bien, bueno, de nuevo gracias por invitarme. Eh, bien, ¿cómo se me ocurrió? Eso sí, yo me recibí de diseño gráfico en el 2014 y pues me tiraron los huevos todo. Vos, Maga, estabas ahí. Acá en Argentina se acostumbra eso, como un pequeño festejo cuando la gente se recibe de la facultad. Al día siguiente me confirmaron que yo entraba a trabajar en un estudio de diseño gráfico. En realidad era una agencia de publicidad. Y yo iba a estar ahí como diseñadora gráfica. Me acababa de recibir, al día siguiente ya arrancaba a trabajar ahí. Antes yo había estado trabajando en otras cosas, también de diseñadora gráfica, pero no sé, trabajé en una imprenta, tuve en una pasantía, como hice varias cosas. Pero mi primer trabajo así real, post universidad, fue ese. Y trabajé ahí un año y medio más o menos. eh, y yo empecé trabajando ahí cuando vivía con mis papás. Y en la mitad me mudo sola. eh, y, o sea, yo como que lo que me pasaba era que yo estaba trabajando en la agencia para pagar este nuevo alquiler que tenía que pagar, todos mis gastos, no sé alquiler, pero bueno, todos mis gastos mensuales. Y me pasaba que era una casa que yo amaba, me encantaba todo, pero me tenía que ir, o sea, llegaba a habitar la casa poco tiempo, porque estaba mucho tiempo en la agencia. Entonces me acuerdo de tener esa sensación de decir, estoy trabajando todas estas horas para mantener una casa en la que no estoy. Eso fue como el primer clic que me hizo de decir tipo, che, ¿qué estoy haciendo? Como, no tiene mucho sentido, es como un... Bueno, y me pasó otra cosa que es que me empezaban a llegar trabajos freelance. Esto es lo que le pasa a mucha gente que trabaja de diseño gráfico y que después pasa a ser freelance, que es que mientras está trabajando de forma full time en un estudio, en una agencia o lo que sea, o en alguna empresa, es como que le empiezan a llegar trabajos por conocidos, por referencias, por colegas, qué sé yo, te empiezan a llegar trabajos para trabajar por fuera de tu trabajo full time. Entonces estás trabajando las 8, 9, 10 horas que trabajas en tu trabajo oficial y después llegas a tu casa y seguís trabajando sin parar. En general esto lo haces cuando sos muy joven, entonces el cuerpo y la cabeza todavía te dan. Pero me empezó a pasar que yo estaba ganando más plata en las 4 horas, 6 horas que trabajaba en mi casa que en las 8 o 10 horas que trabajaba en el estudio. Como que la relación de cuánto trabajaba y cuánta plata me rendía, como que me empecé a dar cuenta que era tipo, no, estoy ganando mucha más plata fuera de acá, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy dándole todo mi tiempo a esta gente? Que igual eran re buenos jefes, como que estaba, aprendí un montón en ese trabajo, eh, pero como que en un momento fue, bueno, me parece que no tengo que trabajar más full time acá, al menos por un tiempo. Y la decisión en realidad me llevó meses de pensar y no, o sea, me acabo de mudar y tengo todos estos gastos. Y aparte, lo freelance es como que no es muy, no es seguro, ¿no? No es estable, como que vos por un tiempo, es por temporadas a veces, es como que por un tiempo tenés mucho trabajo, después no tenés tanto trabajo, entonces tenés que aprender a administrarte la plata de cierta manera. Entonces yo estaba con mucho miedo y me acuerdo que
el día antes de ir a renunciar, como que fui a hablar con mis papás a decirles como, bueno, miren, estoy pensando esto, yo llorando, tipo desconsoladamente, diciéndoles que bueno, que estaba apostando a esto, pero que yo necesitaba saber que si me quedaba en cero, que ellos me iban como que quería saber qué opinaban ellos, ¿no? Como si me iban a apoyar, si me iban a pagar, no sé, como, che, si un mes no rindo, no me quedé sin plata, ¿les puedo venir a pedir plata a ustedes? Me dijeron que sí, que me recontra apoyaban, que estaban re orgullosos, que era el momento para hacerlo porque no tenía tantas responsabilidades y qué sé yo, y como que me reapoyaban y que lo tenía que hacer. Y igual finalmente nunca me prestaron plata, así que salió bien. Hermoso. Sí, nunca me tuvieron que pagar ninguna cuenta. Así que nada, esa fue un poco la decisión, como darme cuenta que todas las horas que yo le estaba dedicando al trabajo no me estaban rindiendo tanto y que tenía otras posibilidades por fuera, con otras modalidades, con más libertad además. Eso, me pasaba también en este trabajo que no, en las agencias de publicidad, en general los horarios no es un 8 a 5 o 9 a 6, sino que es más bien de 10 a 19, que es básicamente todo el día. O sea, como que no llegas a hacer demasiadas cosas antes de trabajar y tampoco llegas a hacer demasiadas cosas después de trabajar. Como que cortar a las 6, cortar a las 5 quizás te da la posibilidad de tener actividades extras después de la jornada laboral o algo así. Y yo sentía que no, que como que con ese horario encima, de 10 a 19, le estaba dedicando absolutamente toda mi vida al trabajo y no era mi idea. Así que bueno, pasó eso. Así lo decidí. Ok. Me gusta esto. Tengo varias preguntas porque quiero hacer como una pausa en el momento previo a la renuncia. ¿Qué te pasaba ahí? Entonces, primera pregunta que tengo es, ¿qué miedos que vos hoy decís, esto es completamente irracional, pero qué cosas se te pasaban en la cabeza en ese momento para dejar un trabajo de tiempo completo en una supuesta estabilidad versus ser freelance? Bien. ¿Qué me pasaba por la cabeza? Bueno, como que yo sentía que, para empezar, igual algo que al menos en mí suele ser una buena señal es el cuerpo. Como, ¿qué me pasa en el cuerpo? Yo, nada, tengo muchos años de terapia encima y todo, pero sigo somatizando un montón de mis emociones por el cuerpo y en general las grandes decisiones de mi vida las tomo cuando el cuerpo me dice algo, ¿no? Yo venía enfermándome un montón. Entonces como que había algo que claramente que no estaba bien y que también lo que me angustiaba mucho era tomar la decisión. No sé, tuve tipo una conjuntivitis re compleja que me dejó secuelas en los ojos que después no podía, como que no podía ver bien, tuve que hacer un tratamiento después. Eso, venía enfermándome mucho, entonces como que esa era una de las cosas que me pasaba previo a la decisión. Como yo sentía que el cuerpo me estaba avisando que no podía seguir haciendo lo que estaba haciendo. Otras personas quizás hubiesen dicho, te está poniendo nerviosa la decisión y en realidad es un error tomarla, pero en mí yo sentí que no, que tenía que tomar esta decisión. Cosas igual que se me venían en la cabeza eran como cosas muy instaladas, quizás como, bueno, vos me conocés de la secundaria, como que siempre fui como muy aplicada, seguí todas las reglas, ¿no? Como me iba muy bien en la escuela, después Eso es verdad. no me fue tan bien. Como, viste todo lo que hay que hacer, tipo, lo que hay que hacer y cuáles son las responsabilidades, y vengo de una familia de gente que eso, trabajó como, era muy el trabajo, te tenés que recibir como muy en esa, hacé lo que quieras, pero recibite. Y como que yo tenía en la cabeza esto de, ¿cómo vas a abandonar un sueldo fijo a fin de mes? No es que tenía, no sé, ejemplos de gente emprendedora, o sea, sí, pero no tan, más de quizás, no sé, ver gente que tiene una empresa o algo así, pero no, hola, yo soy una personita trabajando para mí, como no era esa las referencias que yo tenía cerca, ¿no?
Entonces me pesaba mucho esa decisión, como, estoy loca, ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando un ingreso fijo. Eh, pero yo sabía que lo tenía que hacer, porque no tenía sentido, o sea, de verdad creo que yo estaba ganando el doble trabajando afuera que lo que trabajaba adentro, y yo tenía un buen sueldo en ese momento, que eran 13.000 pesos, era una miseria, pero era un buen sueldo. Claro, a tener Y en cuenta además, que no sabemos ni cuántos son 13.000 pesos ahora. En Argentina cambia muy rápido. todo el tiempo. Todo el tiempo cambia, pero ¿sabes qué? Me parece que en ese momento el dólar estaba más o menos 1 a 15 aproximadamente. Entonces, Ponele $1.000. era Ponele $1.000. más o menos, como que era un buen sueldo. Hoy una persona en ese trabajo no gana $1.000. Bueno, igual no importa, eso es una situación muy particular de Argentina. Pero, y otra cosa que sí me pasaba era que yo sentía que en ese trabajo en particular yo había aprendido muchas cosas que me servían para ser freelance, para ser autónoma. Porque no era un trabajo convencional. Yo no es que estaba haciendo de diseñadora gráfica nada más, sino que era medio la mano derecha del dueño de la empresa, que él era un creativo y que llevaba como propuestas a sus clientes, pero en realidad en el día al día la que manejaba las cuentas era yo, las cuentas no de plata, sino de clientes. A los clientes, claro. Entonces, el trato uno a uno con los clientes lo tenía yo. Era gracioso porque, no sé, íbamos a las reuniones quizás y él en el auto, íbamos con él en el auto, y en el auto me decía, bueno, ¿de qué se va a hablar en esta reunión? Como que, entonces yo sentía que había sido un entrenamiento muy bueno a nivel como empresarial, entre comillas, o eso como o sea, no sé si tanto desde lo que es la calidad de diseño, que eso igual gente que no esté en el rubro quizás no lo va a entender, pero siento que me dio muchas herramientas desde como las otras facetas que uno tiene que tener para ser autónomo, para trabajar de forma autónoma. Bueno, de hecho, algo que me hizo decidir irme también fue que yo sentía que no estaba ganando suficientes herramientas desde lo técnico o desde lo creativo, que era algo que a mí me interesaba mucho. Era algo que no me entusiasmaba para nada el trabajo que yo estaba haciendo, el trabajo concreto. Entonces, por un lado, me daba eso, como gané un montón de experiencia en todo lo que era relación con el cliente y manejo de tiempos, como todo eso, pero desde mi crecimiento profesional como diseñadora, yo sentía que estaba perdiendo gota a gota a mi alma ahí adentro. Claro, sí. Perfecto. Y ahora mencionaste esta charla con tus padres de red de contención. Para todos aquellos que quizás no tienen esta posibilidad de poder tener ese apoyo. ¿Tuviste alguna otra técnica o estrategia o otra manera que sea extrapolable que rescates de ese momento? Sí. Es lo que yo sigo practicando. El otro día un colega me decía que le causaba gracia porque yo mido mi plata en meses de vida y no en no sé, yo pienso eso, ¿con cuántos meses puedo vivir con la plata que tengo? ¿O cuántos años? En ese momento hice la misma cuenta. Yo pensaba, hice esa cuenta, a ver, ¿cuánto ahorré en todo este tiempo? Porque yo mucho tiempo había vivido con mis papás, después sí me mudé y tuve muchos gastos y qué sé yo, pero tenía como unos ahorros. Y dije, estos ahorros, hice mis cuentas de cuánta plata gasto por mes, eso es muy importante, como tener registro de cuánto uno gasta, cuánto uno gana, y más si uno es freelance, al menos sí o sí, tenés que saberlo porque justamente como no tenés un ingreso fijo, tenés que saber para cuánto tiempo te alcanza lo que sí tenés. O, no sé, por ejemplo, un trabajo muy grande que te llega y trabajas 2-3 meses para ese trabajo, tenés que saber si por cuánto tiempo más podés estar buscando trabajo o haciendo otra cosa para no quedarte en cero, digamos. Ni en cero ni en uno. O sea, la idea siempre es tener un buen resto, no estar ahí jugando al límite porque es un estrés tremendo, ¿no? Entonces, yo había hecho eso, como una cuenta de cuánta plata había ahorrado, cuánta plata gastaba por mes y cuántos meses tenían que pasar sin que me entre un centavo
para quedar en cero. Y no sé, en ese momento creo que la cuenta me había dado 6 meses, algo así, como que era un ahorro muy, muy chiquito. Eh, y dije, listo, es imposible que en 6 meses no me entre ni un trabajo. Ujú. Entonces, esa fue la cuenta, como esa fue la herramienta que usé o la táctica y que la sigo usando hasta el día de hoy para entender qué trabajos sí, qué trabajos no, cuándo arriesgarme, cuándo quizás no me conviene. Espectacular, espectacular. Sí, Eso es una gran herramienta también, la combino cuando vos decís, tenés esos 6 meses y podés hacer como definir el tiempo para decir, me tomo 2 meses para probar X objetivo, a ver si llego o no, ese hito, a ver si me entra un cliente o no, a ver cómo lo busco, y le doy 2 meses de reservo para buscar otro trabajo por si todo sale mal, entonces poder gestionar mejor ese plan dentro de para tener tu Exacto. fondo de emergencia. Total, Recontra. y además eso, como pensar de verdad cuál sería como, yo siempre pienso eso, es, ¿cuántos meses duro si no me entra ni un centavo? Que en mi historia de estos 5 años ya van, no pasó nunca. Nunca pasó que no me entre plata un mes. O sea, siempre hay algún trabajo o algo entra. Uh-huh. Por alguna razón. Claro. Bien. Bien. Eso. Espectacular. Ahora te voy a correr en el tiempo y vamos a ir como más al presente. Que en todos estos años, yo que te fui siguiendo, sé que además de trabajar para Argentina, trabajaste para otros países del mundo, Australia, Inglaterra, Chile, Canadá. Ahora, ¿cómo lograste atravesar la barrera del país para poder trabajar internacionalmente como ilustradora? Bien. Bueno, básicamente Internet, ¿no? Tenemos esta posibilidad increíble que es eso, entras, a ver, ordenándome un poco más. Mandando mails, o sea, contactándome con gente, buscando... Mira, algo que aprendí en ese trabajo del cual me fui para ser freelance, yo tenía las entrevistas, eran 2, 3 entrevistas, y finalmente me llamaron a mí, ¿no? Me quedé en el trabajo. Y le pregunté a mi jefe, este fue uno de los grandes aprendizajes de ese lugar, le pregunté a mi jefe por qué me habían elegido, por qué había quedado yo. Acababa de salir de la facultad, yo no sabía nada en ese momento, como, no entendía bien por qué me habían elegido, aparte era para, bueno, no importa. Y lo que él me dijo, mira, te voy a ser sincero, fuiste la única que volvió a escribir para ver en qué andaba el proceso de selección. Bien. Y me quedó como, por un momento dije, bueno, no es que me eligieron, pero fue un baldazo de humildad y a la vez de decir, bueno, como si yo quiero realmente algo, tengo que demostrar intenciones, tengo que mostrar interés, y que muchas veces eso vale más que otras cosas porque otras personas o por timidez o por miedo o porque no les interesa el trabajo, no vuelven a escribir, no vuelven a contactarse, y entonces gana el que demuestra interés, sin ser una pesada, obviamente, sin ser insoportable. No acosen a nadie, por favor, pero es eso, es demostrar interés. Y a lo largo de los años lo que me fue funcionando fue como estar todo el tiempo muy atenta a qué tipo de trabajos me gustaría conseguir, ver el trabajo quizás de otros ilustradores, de otros artistas, y ver, a ver, ¿con quién colaboraron? ¿Qué marcas hay? ¿Con quién puedo hablar? No sé, tuve a lo largo del tiempo diferentes estrategias para contactarme con gente y hacerle llegar mi trabajo a diferentes empresas, pero en general, tanto para trabajar adentro del país como para fuera del país, siempre fue lo mismo, fue como... A ver, veo, no sé, en Instagram, por ejemplo, una ilustradora que me encanta, que colaboró con una empresa de pañuelos en Canadá, y le escribo y le digo, hola, ¿qué tal? Me presento, este es mi trabajo, me interesa mucho trabajar con tu empresa, me gusta lo que hacen y me gustan mucho los artistas con los que ustedes trabajaron, me encantaría ser parte de esa colección de artistas con los que trabajen. En general, o sea, o no te contestan,
puede pasar. Pero en general me funcionó. Todos los trabajos que conseguí en el último tiempo fueron así. Siempre como muy buen feedback, porque en general también si vos te tomás el trabajo de seleccionar a quién le mandás, yo no le mando a cualquiera. No estoy mandando a todo el mundo. Como ese tipo de trabajos me lo tomo con las empresas que digo, che, de verdad veo mi trabajo ahí. Entonces, en general, si yo lo siento, la otra persona también lo percibe y se da cuenta que mi trabajo iría con su empresa o con los proyectos que llevan adelante. Así que yo lo que hago actualmente es como tomarme un tiempo por mes para mandar esos mails, hacer esos contactos, intentar conseguir, no sé, escuché en un podcast hace poco que algo que no está muy, no es una práctica tan común dentro de las áreas creativas, que es como ir a LinkedIn. Porque en LinkedIn podés ver quién es el director de arte del New York Times y, y contactarte con él no conseguí un trabajo en el New York Times todavía, pero es algo que está al alcance de tu mano, como contactarte uno a uno con esa persona. Encontrar también cuáles son las redes de contacto y las plataformas de contacto para el rubro específico en el que estás trabajando. Por ejemplo, eso, en el rubro creativo hay un montón de plataformas que vos te puedes hacer un perfil, te haces o sea, como si fuese un LinkedIn, pero súper específico. Entonces tenés muchas más posibilidades de contactarte con las personas con las que querés trabajar. Me imagino que en tecnología debe pasar algo muy parecido, en otras áreas también. O sea, sí. Y también a través de colegas. O sea, la red para mí, la red cercana de colegas es súper importante. No sé si necesariamente para conseguir trabajo, pero sí para, como, eso, para tener una red de contención cercana dentro de tu propio rubro para pensar en conjunto algunas cosas, entender si, no sé, por mucho tiempo, eso, quizás tenía algún intercambio con un cliente y yo decía, ay, tipo, me equivoqué yo, o ¿cómo le contestó esto? O, no sé, me hacían sentir mal por alguna razón y ahora tengo esta red de contención, en mi caso, de ilustradores e ilustradoras, que es como, che, estoy teniendo este problema con este cliente. ¿Qué tengo que hacer? Como, ¿cómo debería reaccionar? O, ¿está bien lo que me está preguntando? ¿Está bien todos los derechos que me está pidiendo que ceda? Por ejemplo, en mi caso muy particular. No sé, en otros casos me imagino, ¿está bien los tiempos que me están pidiendo en relación al precio que me están pasando? ¿Los acuerdos son los normales o me está pidiendo cosas de más? Y así. Me parece muy... No sé cuál era tu pregunta, pero quería dejar muy en claro que me parece muy importante la red. Bien, perfecto. No, creo que en esta respuesta vieron técnicas que se pueden recontra llevar a otras industrias. Y al final creo que el punto es recordar que todos somos personas y que el conectar uno a uno, más allá de las marcas que hay por delante, siempre termina funcionando. Así que es clave. Gracias por compartir eso. Ahora, sé que estás trabajando en un proyecto personal, que es un libro ilustrado que aún no fue publicado. Quiero saber cómo fue hacer este proceso de invertir en un proyecto personal, tuyo autofinanciado, y cómo convivía con el resto de tus otros proyectos. Bien. Bueno, me venía pasando... O sea, ¿cómo tomé la decisión de hacerlo? ¿Preguntás? ¿O cómo combinaste? La pregunta va más por cómo hiciste con tus trabajos freelance y cómo lo combinaste con tu proyecto propio. Bueno, es una buena pregunta, porque en realidad lo que me pasó fue que por mucho tiempo intenté que convivan. Y lo que yo me estaba dando cuenta es que le daba mucha prioridad a los proyectos con clientes. Entonces, como que lo que me di cuenta, al menos a mí me funciona así. A ver, tengo que volver para atrás un poquito. Perdón si se hace muy largo. Yo, a finales del 2019,
tenía 13 proyectos en paralelo, más o menos. Estaba absolutamente desbordada, absolutamente quemada. Tenía trabajos que me interesaban, trabajos que no me interesaban, que pagaban bien, que pagaban mal, como estaba súper sobrecargada. Cuando finalmente termino de entregar todo, viene la pandemia, marzo del 2020, y, o sea, ahí termino de entregar todos los trabajos. Y ahí es donde me di cuenta, yo en marzo del 2020 tenía planificado un viaje muy importante de trabajo para una feria internacional que se hace en Italia y bueno, todo se canceló. Por la pandemia, ¿no? Y yo para esa feria debería haber o había programado que yo iba a trabajar más o menos 3 meses en terminar un libro en paralelo con mis otros proyectos para poder presentarlo en esa feria. De hecho, mi idea era presentar 2, 3 libros, ¿no? Un delirio, que bueno, con el tiempo se aprende cuánto te tardan las cosas, ¿no? Pero me pasó esto, que se canceló el viaje porque, bueno, por la situación mundial, pero aunque no se hubiese cancelado el viaje, yo igual no tenía el material preparado para ir a esa feria. Y eso para mí fue tremendo, porque fue como, más allá de que esta situación se cayó por una situación externa a mí, si yo hubiese ido, siento que no hubiese aprovechado al máximo la oportunidad que estaba teniendo en ese evento profesional, ¿no? Porque yo tenía que ir con ese proyecto terminado y no lo había terminado. Entonces ahí fue que me di cuenta, y además vino la pandemia y todo se frenó un montón. Yo me di cuenta que necesité me di cuenta que por cómo yo soy, por cómo trabajo, no le iba a poder dar prioridad a mi proyecto personal si tenía tantos proyectos en paralelo extras, ¿no? Que eran los que me daban plata en realidad en el momento. Y ahí de nuevo hice este parate y dije como, bueno, para. ¿Realmente necesito estar trabajando tantas horas por esta plata, por no sé qué? Como que ese fue el momento en el que dije, me parece que tengo que empezar a seleccionar mejor el tipo de trabajos que sí agarro, porque en realidad yo lo que quiero hacer son mis proyectos personales. Entonces, en realidad, agarrar por agarrar estos trabajos y ganar plata y juntar plata, porque sí, sin discriminar entre trabajos que me interesan, que me hacen crecer, que me generan cierto beneficio, y los que, o sea, los que me generan todo. Me trabé, pará. Vamos de nuevo con esta pregunta. Sí, porque me recontra enrosqué, ¿no? Vamos de nuevo, vamos a hacer... Pero para, ¿sirve que cuente todo esto de que me di cuenta que estaba súper... Sí. Ok. Voy a hacer un aplauso para dejar un espacio. Bien. Sé que estás trabajando en un proyecto personal que aún no fue publicado, pero es un libro ilustrado. Lo que quiero saber es cómo hiciste para combinar un proyecto personal financiado a la vez que seguías trabajando para otros clientes. Bien. Bueno, la forma que encontré para esto fue seleccionar un poco qué trabajos agarraba y cuáles no. Yo venía del 2019, venía con muchos proyectos en paralelo, y de hecho en diciembre del 2019 yo tenía, me acuerdo perfecto, mi listita tenía 13 proyectos en paralelo, que era un delirio, y yo tenía que llegar a marzo del 2020 con un proyecto terminado, con un proyecto de libro terminado para ir a una feria internacional en Italia. Esta feria se cancela porque pandemia, pero yo igual no tenía terminado mi trabajo, mi proyecto personal. No lo había podido terminar. En todo ese verano habían seguido apareciendo proyectos que yo seguía agarrando y seguía como tratando de hacer malabares con todo. Y llegó marzo y no tenía ni el viaje, ni el proyecto terminado, ni yo estaba contenta con nada de lo que había hecho, ¿no? Entonces eso para mí fue como una muy buena lección, como para establecer un poco mejor mis prioridades.
yo ahí me di cuenta que yo lo que realmente quería y lo que me hacía muy feliz era mis proyectos personales y que no me estaban haciendo feliz todos los proyectos que yo tenía de forma freelance, ¿no? Entonces dije, bueno, hice de nuevo este ejercicio del que les hablaba antes, de, a ver, ¿con cuánta plata cuento? ¿Para cuánto tiempo me alcanza? ¿Puedo darme el lujo de empezar a decirle que no a ciertos proyectos para poder tomar solo los que me aparezcan y me entusiasmen un montón? Porque, o sea, y a la vez, al tener un poco más de aire por rechazar trabajos y aceptar solo los que me gustaban de verdad, iba a estar trabajando con muchos menos proyectos y a la vez podía estar haciendo el mío. Eso fue lo que yo pensé. Por mi forma de trabajar y por la forma en la que yo me meto en los proyectos, me di cuenta que tampoco me estaba funcionando muy bien. Como que yo funciono muy bien como poniéndole toda mi atención a algo como si fuese un intensivo. Como, bueno, esta semana entera me voy a dedicar a esto. O todo este día. A mí no me... Yo escuché en un podcast que hay como tres tipos de funcionamiento o de formas de organizarse el tiempo. Y que hay gente a la que le funciona compartimentar el día, hay gente a la que le funciona compartimentar la semana y hay gente a la que le funciona compartimentar el año. No lo estoy explicando demasiado bien, pero yo soy de las personas a las que les sirve compartimentar la semana o el año, no el día. Entonces, no era real que yo iba a estar 2 horas en un libro, 3 horas en ese otro proyecto. Como que yo necesito meterme en profundidad en lo que estoy trabajando. Entonces, lo que me di cuenta fue que yo iba a necesitar tomarme tiempo off de los proyectos que no sean los personales. Y ahí fue cuando empecé a rechazar un montón de trabajos y empecé a aceptar solo los que me gustaban un montón, que en general eran los que yo había ido a buscar. Que bueno, por eso los fui a buscar, ¿no? Porque me interesaban mucho por alguna razón. Y bueno, fue así que decidí, porque eso, me estaba dando cuenta que seguía pasando el tiempo y yo no estaba terminando mis proyectos personales. Este libro en particular, ¿no? Y bueno, fue así que decidí en mayo de este año, o sea, pasó todo el año pasado también, y en mayo de este año decidí, como que dije, bueno, me voy a tomar un mes, como hacer la prueba, ¿no? Me lo agendé en el calendario como si me estuviese yendo de vacaciones, digamos. A partir de tal día yo no puedo estar trabajando en otro proyecto que no sea el mío. Y en mayo de este año dije, bueno, arranco. ¿Pero qué pasó? Empezaron a llegar otros trabajos que sí me interesaban mucho. Entonces tuve que poner en la balanza si los aceptaba o no. Si los aceptaba, tenía que dedicarle como cierto tiempo, no sé, una semana a este proyecto, lo termino y vuelvo a mi proyecto. Y así, ¿no? Igual pasaron varios meses y yo todavía no terminé mi libro, porque, bueno, los libros son también cosas que llevan muchísimo tiempo, porque no es solo el tiempo que te lleva, no sé, en mi caso, ilustrarlo o escribirlo, porque lo estoy escribiendo e ilustrando yo, sino que haces una primera versión, la mostrás, hay que hacer cambios. Yo ahora estoy haciendo una clínica de proyectos, por ejemplo, con una ilustradora muy conocida, y yo fui la primera clase decidida de, este es el libro, no importa lo que a mí me diga esta mujer, que es una grosa total, no importa lo que me diga, yo este libro lo termino así como está. Bueno, me hizo unos comentarios que me dieron vuelta a todo y fue como, y yo no los puedo ignorar, o sea, los tengo que tomar. Entonces, bueno, de nuevo reformulándolo un poco, pero lo menos posible para aprovechar todo el trabajo que ya hice. Después también tuve como unas sesiones con una persona que me ayudaba a organizarme un poco mejor el tiempo, porque también en muchos de estos proyectos personales, como los haces vos desde el principio hasta el fin, implican un montón de tareas, un montón de micro cosas que quizás no tuviste en cuenta, como por ejemplo, no sé, escanear. A mí escanear todo el trabajo me llevó 3 días y yo no lo había puesto en mi calendario, por ejemplo.
no sé, y esta persona me ayudó un montón a organizarme un poco y a llevar más eso, a tratar de terminarlo. Igual todavía no lo terminé porque surgieron cosas, pasaron cosas, se presentaron algunas oportunidades a las que no les pude decir que no y bueno, acá estoy. Pero hoy entregué un trabajo muy lindo que va a salir el año que viene, del cual no puedo hablar mucho, que me llevó 2 semanas completas, con fines de semana. Estoy, como te comentaba antes, con pocas horas de sueño encima. Pero mañana vuelvo a arrancar a trabajar en mi proyecto y estoy muy contenta y mi idea es terminarlo la semana que viene, porque falta muy, muy, muy poquito y ya después de terminarlo, mandarlo a editoriales, mandárselo a representantes y todo eso, a ver si lo empezamos a mover un poco. Espectacular. Bueno, felicitaciones por el nuevo proyecto secreto y por el retomar. Gracias. Creo que todo este proceso que contás, más allá que aún no haya movido en el calendario, creo que mucha valentía como invertir tanto de vos en algo así, causando lo otro, que es más fácil decirle que sí, y mucho de autoconocimiento, de entender qué te gusta y qué no, y dónde están tus límites. Ahora, hubo otro capítulo de tu vida que también me pareció muy valiente, que fue cuando te fuiste a estudiar a Barcelona. Quiero que me cuentes a mí y a los que nos están escuchando, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo decidiste irte? Bien. Bueno, fue en el 2016, o sea, cuando me hago freelance, a los 2, no sé, creo que renuncié a la agencia en marzo, y con mi novio, como que él estaba estudiando en ese momento ingeniería en la facultad y como que empezaba a circular la posibilidad de que él haga un semestre en el exterior. Había como un convenio entre universidades y él podía elegir eso, a dónde ir a hacerlo, ¿no? Tenía que aplicar y todo, pero había muchas posibilidades de que lo consiga. Y una vez salió en la conversación y él me decía como, bueno, esto, y le dije, ay, qué divertido, qué lindo, como, ¿por qué no lo pensaste nunca en hacerlo? Como, ¿por qué nunca lo hiciste todavía? Porque como que le faltaba, había un tiempo, no sé, podías hacerlo hasta tercer año, ponele, como que no podías hacerlo en quinto o sexto año de la facultad. Y me dice, sí, lo que pasa es que, bueno, estoy con vos y no... Yo no sabía si vos ibas a poder porque te acabas de mudar y no sé qué, me gustaría que lo hagamos juntos y no sé qué. Y yo le dije como, hagámoslo ya. O sea, a mí me encanta. Me conoces hace mucho tiempo. A mí en mi familia siempre me cargaban y me decían que yo ya tenía las valijas hechas siempre. Como que a mí viajar es algo que me apasiona, me encanta. Desde muy chica. Y para mí vivir en otro país, de hecho lo había hecho a los 20 años, viví 3 meses en Estados Unidos. Y como que para mí vivir en otra ciudad es algo alucinante. Y ahí, al mismo momento en el que lo empezamos a hablar, yo me puse a pensar así a 1000 revoluciones, como, bueno, ¿qué puedo hacer en Barcelona? Y me puse a ver posgrados de ilustración, másters, cursos, talleres. Porque habíamos decidido Barcelona por el tema del idioma y qué sé yo. Me puse a buscar posibles trabajos, de todo, como en dónde podíamos vivir, en qué barrio, empezar a buscar recomendaciones, todo, cuánto tiempo nos podemos ir y bueno, todo eso. Y yo me anoté en un posgrado de ilustración, ya no me acuerdo ni siquiera, creo que en el Instituto Europeo de Diseño o, creo que en otra universidad era. Y ya teníamos todo. Nosotros nos íbamos el 24 de agosto del 2016 y a mí me llega, no sé, el 17 de agosto, o sea, una semana antes, ahí me llega que el posgrado se cancelaba. Que no había suficientes cupos porque era un posgrado especial, que como que habían hecho como una edición especial muy intensiva para personas de diferentes países. Entonces, en vez de durar 6 meses, que es lo que dura, o un año, creo que iba a durar 5 meses, que era el tiempo que yo me iba. Entonces, como que me cuadraba perfecto ese posgrado. O sea, ya me habían aceptado, ya había pagado la inscripción. Yo ya estaba allá y a mí me cancelan ese posgrado. La primera reacción fue crisis, parálisis. Y después fue como, ok, esta oportunidad la tengo que aprovechar igual.
¿qué hay para hacer en Barcelona? Y ahí me puse a buscar de nuevo, a ver qué podía hacer. Y ahí fue que encontré algo que me parece que hasta fue más enriquecedor que lo que hubiese hecho en un principio, porque pude hacer, por un lado, un taller intensivo de ilustración con una ilustradora que para mí fue, se llamaba Frika Fanlo, que fue como, ella no lo sabe, pero para mí fue como una maestra, ¿viste? Como esa gente que te marca un montón. Eh, Además que ella fue la primera persona que yo conocí uno a uno que era ilustradora y se dedicaba a ser, digamos, ilustradora full time para ella misma y trabajaba en libros y en proyectos personales, y trabajaba en el tipo de proyectos que a mí me hubiese gustado trabajar, me gustaría trabajar. Eso por un lado. Después hice un taller de grabado con Pablo Salvaje, que es un grosso mal en Barcelona. Y también hice un taller de ilustración con Jaume Clet, que es un ilustrador de la vieja escuela, que nos traía a la clase tipo, bueno, sí, estos son las ilustraciones que hice, no sé, esto, para New Yorker o para Adidas, para no sé qué, no, justo con Adidas él no había trabajado, pero como era un señor grande, adorable, hermoso, que nada, que yo no hubiese ido a ese taller si hubiese estado en el posgrado, porque el posgrado hubiese tomado absolutamente todo mi tiempo. Y además hice, no sé, un taller de feminismo, un taller de escritura, pude ir a galerías, a ferias, no sé, como son todas cosas que si ese posgrado no se hubiese cancelado yo no las hubiese hecho. Y me pareció como espectacular. O sea, la decisión no fue tan difícil. Vos me preguntabas por la decisión. No había mucho que decidir. Como me voy. Porque además Perfecto. No, porque además pasaba esto, que es que yo iba a poder seguir trabajando para mis clientes que yo ya tenía desde cualquier lugar del mundo. En ese momento yo estaba trabajando para la apertura de un restaurante en Nueva York, por ejemplo, que acá yo tenía solo 1 hora de diferencia y en Barcelona tenía como 6 horas, entonces de repente estaba trabajando en horarios rarísimos, pero era un trabajo que yo podía mantener estando allá, y después otros trabajos que quedaron acá en Buenos Aires, que también los pude mantener. Entonces como que iba a estar haciendo lo mismo que acá, pero allá. Y mejor, como porque iba a estar haciendo talleres y conociendo una ciudad nueva y una cultura nueva y fue hermoso. Claro, qué espectacular estas historias cuando las cosas no te salen en el momento peor que te pasa en la vida, el fracaso más grande, y después te das cuenta que como decía Steve Jobs, conectando los puntos hacia atrás, las cosas tienen mucho sentido y salen mejor y por algo. Total. Ahora, para cerrar, dos cosas. Primero que me recomiendes a mí y a los que me están escuchando un podcast y un libro. Puede ser que no sé cuáles sean tus preferidos, pero puede ser alguno que estés escuchando ahora o que te haya acompañado en alguno de estos procesos de cambio y de transformación. Ok. Bien. Es difícil igual esto, porque de podcast podría recomendar 1.000.000. Es muy difícil. Bueno, mira, para nuestros oyentes que pueden escuchar en inglés y les resulta fácil, a mí me gusta mucho Creative Pep Talk, es con Andy J. Pixa. Es muy específico de las áreas creativas, pero me parece que tiene como... son cosas que son aplicables a otras áreas, porque habla mucho como de eso, de conocerse a uno mismo, entender qué es lo que uno quiere hacer, a qué le querés dedicar tu vida, a qué le querés dedicar tu tiempo, podés cambiar de opinión 1.000.000 de veces, como que te acompaña un poco en ese proceso. Él es un personaje muy interesante, a mí me encanta. Así que Creative Pep Talk de Andy J. Pixa. Pero para las personas que no pueden escuchar en inglés, me gustaría recomendar uno que no tiene nada que ver con esto, que es La Canción Sin Fin. Es un podcast de Futurock sobre 3 discos de Charly García, ahora justo que cumple 70 años. Bueno, no sé cuándo va a salir este podcast, pero acaban de ser los 70 años y hubo un montón de eventos al respecto, acá en Argentina al menos. Y me alucinó. Es un podcast que creo que dura 6 capítulos. Y es muy interesante. Me gustan mucho los podcasts o los libros que hablan como de procesos.
y de entender el detrás de escena de algunas cosas. Y me parece que este podcast está muy bien hecho, muy bien logrado. Está producido por Futurock, está conducido por Sebastián Furman, espero estar diciéndolo bien, y es alucinante. Así que esos dos. Perfecto. Bien. Bien. El libro. Y libros. El libro. Libros. Libros también tengo dos, uno en inglés y uno en castellano, puede ser. Sí, puede ser. Puede ser. Lo permitimos. Bueno, dale, gracias. Un libro que me pareció muy hermoso, que se llama Turning, de Jessica J. Lee. Es un libro sobre, es una biografía o una memoria. Sí, es ella saliendo como de una situación emocional muy fuerte y lo atraviesa nadando en 50 lagos de Berlín. Ella es canadiense, vivió un tiempo en Inglaterra y en ese momento que ella escribió el libro estaba viviendo en Berlín, en Alemania, y escribe este libro mientras transita como una sanación emocional a través del contacto con el agua y como el compromiso con ella misma. Eso me pareció... Y aparte está narrado de una manera hermosa y ella además es bióloga, entonces te cuenta cosas sobre el paisaje. A mí me parece muy, muy hermoso. Y después en castellano tengo ahí en mi mesita de luz una pila de muchos libros. A mí me gustó mucho un libro que estoy leyendo ahora, no lo terminé, pero se llama Periodistán. ¿Lo conoces? Me lo mencionaste. Ya te lo mencioné. Ah, mira. Sí, pero contanos. Es que... Dale, les cuento. Soy muy mala con los nombres, pero bueno, el autor es como que se fue a hacer el camino de la seda en Asia, Medio Oriente, como toda esa zona, de Fernando Duclos. El libro es de Fernando Duclos. Y bueno, él va haciendo como unas pequeñas crónicas de todas las ciudades en las que él va viajando. Y me parece muy interesante su mirada, es como un poco cómica y te cuenta además mucho de la historia de ese país. O sea, a mí me interesan mucho como las cosas que mezclan como historia, un poco de ficción, un poco de aventura, un poco de cosas emocionales, como ir al core, ¿viste? Como entender por qué la gente hace lo que hace, entender otras culturas, etcétera. Esos 4 recomendaciones tengo para hacerles. Ok, perfecto. Todo esto va a ser linkeado en las notas del capítulo para que la gente lo pueda tener. Ahora, hermoso. Última pregunta de hoy es ¿qué le dirías a alguien que aquellas personas que están escuchando esto, que quizás ahora tienen un trabajo full time o están en la oficina y quieren tener una vida un poco más libre, puede ser como la tuya, puede tomar partes de inspiración de lo que hiciste. Como si fuese tu versión de 5 años atrás. ¿Qué te dirías a vos misma? ¿Qué me diría? Para mí hay que poner las cosas en una balanza. Como entender cuáles son las prioridades, entender qué es lo que te da miedo y ver si eso que te da miedo se puede resolver de alguna manera práctica y lógica y que se salga de ese miedo tan enraizado que tenemos a veces sobre las cosas económicas y lo que vamos a hacer con nuestras vidas, porque tiene como un peso enorme lo que vamos a hacer con nuestras vidas y a lo que le dedicamos nuestro tiempo. Y mi consejo es entender eso, como qué es lo importante para cada persona y... Porque, o sea, yo no sé si se lo recomiendo a cualquier persona, porque tiene sus dificultades también, ¿no? Y es entender que van a haber momentos de muchísima duda, momentos de bastante inseguridad, pero dependiendo de tu personalidad y las cosas que te hacen feliz a vos, es como que vale mucho, mucho más la pena a veces esos momentos de crisis a todos los beneficios que te puede llegar a traer una vida como esta, ¿no? No sé, yo lo pensaba antes de sumarme a esta llamada, como no lo cambiaría por nada. Yo no, o sea, no me imagino como yendo todos los días a hacer lo mismo, por más que podés no hacer lo mismo, ¿no? Pero, y que el trabajo puede variar y todo, pero como que eso, la libertad que te da, las decisiones que puedes tomar, el tiempo que le dedicas a cada cosa,
entender que te puedes manejar vos con tus tiempos y con tu economía de forma libre, o lo más libre posible que te permite este sistema capitalista en el que vivimos. Y eso, poner en la balanza como qué te juega más a vos. Espectacular. No sé si se entendió. Sí, perfecto. Genial. Bueno, gracias. Gracias un millón por venir y compartir todo esto que es re íntimo, que es lo que no se ve en Instagram o en LinkedIn. Así que un placer tenerte. Y hay mucho para sacar de esta entrevista. Bueno, gracias de nuevo, gracias por invitarme. Espero que sirva todo lo que dije. Creo que me fui por las ramas en muchos momentos, pero bueno. Nada, muchas gracias y mucha suerte con este proyecto. Gracias.